Capítulo 6. Los engranajes van moviéndose. Rosie había sido una mujer británica en la época de 1800. Había trabajado en la medicina profesional y era una de las mejores de su tiempo, haciendo caso omiso al machismo de la época. Lo que nadie sabía sobre ella eran dos cosas. La primera era la más oscura. Aquella satisfacción de curar, cortar y coser cuerpos humanos la obsesionaba. Tener el control sobre los demás, sabiendo que con un solo movimiento podía decidir si vivían o morían. Su infancia había sido dura. Estaba decidida a convertirse en una gran doctora y, aunque lo consiguió, su camino estuvo lleno de zarzas imposibles de esquivar. Todo esto le terminó provocando una retorcida satisfacción al devorar carne humana. La segunda cosa que le fascinaba era lo paranormal, más específicamente, la mitología y las religiones. Debido al contexto de su época, profesaba la religión cristiana, aunque no negaba que le fascinaban otras mitologías. Algo que la obsesionó en textos sumamente antiguos, de cuando se comenzó a redactar el libro sagrado, era que el primer hombre se había convertido en un monstruo. Tras haber devorado a su esposa, se transformó en una bestia a la que solo la mano derecha de Dios pudo poner fin. Descubrió además que, repartidos por el planeta, existían los dedos del caído, al igual que otros 10 ocultos en el infierno. Pasó muchos años dividida entre esas tres vidas. Como doctora, como una despiadada asesina caníbal y como investigadora. Al final falleció por su avanzada edad, manteniendo la fe de que encontraría las otras 10 reliquias en el inframundo. Y así lo hizo. No solo se convirtió en Overlord, sino que halló los dedos en un templo satanista bastante antiguo. Lastimosamente, el sello de los ángeles seguía intacto, impidiéndole tomar posesión de ellos. Lo bueno es que era una de las demonios más poderosas del infierno y contaba con un siervo, Alastor, a quien recientemente había enviado al hotel de la mocosa Morningstar para mantener vigilada a la familia real. Antes de eso, Rosie había aprendido a viajar a la Tierra mediante portales. Aunque estos le consumían muchísima energía, logró perfeccionarlos para hacerlos más precisos. Observó cómo una parte de la humanidad había desarrollado habilidades sobrenaturales gracias a una energía muy similar a la de los seres del inframundo. La estudió durante mucho tiempo y, sabiendo que Adán había sido el primer portador, ideó un retorcido experimento. Y si, a pesar de la religión, la humanidad pudiera evolucionar. Durante su tiempo analizando la denominada energía maldita, descubrió que ésta mutaba con cada generación. Con todo lo que tenía a mano, trazó un plan. Por pura curiosidad obligaría a la humanidad a evolucionar a través de la energía maldita para ver qué surgía de allí. ¿Se convertirían todos en maldiciones? ¿En hechiceros? ¿O quedarían como humanos normales? Quería estar allí para presenciarlo. Cuestionarse las cosas podía ser peligroso según las circunstancias, y Luce fue una de las que cayó en ello. Comenzó a dudar sobre el cielo y a preguntarse si verdaderamente hacían bien en exterminar a los demonios. Algunos de ellos se protegían entre sí. Si podían sentir emociones positivas por sus semejantes y aún así los ejecutaban, ¿cuál era el punto? Empezó a plantearse todo esto cuando estuvo a punto de acabar con una Overlord que intervino para proteger a sus hijas, un acto que la descolocó por completo. Tras ese incidente, su perspectiva cambió radicalmente. Su transformación no pasó desapercibida para los altos mandos celestiales, quienes tomaron la decisión de expulsarla. Luce se sintió profundamente traicionada. En lugar de haber recurrido al diálogo o de haberle explicado las cosas, le cortaron las alas, la torturaron y la arrojaron al Averno, un destino no muy diferente al mito del primer hombre. Podía sentirlo. El sello de los ángeles se había debilitado hasta tal punto que incluso un pecador podía tocar las reliquias. En aquellos dedos donde se encontraba su dominio innato, una extensión pura de su alma, se hallaba el caído. En aquel paraje oscuro, con el suelo anegado en sangre, montañas de cráneos bovinos e inmensas columnas de huesos, se encontraba él, sentado en su trono. A pesar del drástico cambio físico que sufrió en aquel invierno milenario, su alma se mantenía casi idéntica, conservando sus ojos extra, sus tatuajes y la mirada carmesí. Dibujó una amplia sonrisa, propia de un depredador. Capítulo 7. Adán. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? Se preguntaba Luce. Había terminado refugiándose en aquel templo satanista abandonado. Recordaba haber tirado de una estantería y haberse acostado en el suelo antes de caer rendida. Justo antes de dormirse, sintió que algo caía sobre su mano. Algo caliente y griega. ¿Suave? Frente a sus ojos se extendía un campo en llamas cubierto de cráneos. ¿Qué es este lugar? Se preguntó.
Iba a salir corriendo en dirección contraria cuando una pesada respiración chocó contra su nuca. Giró la cabeza lentamente, con los ojos desorbitados por el terror de ver a quien tenía detrás. Se dio la vuelta por completo, aterrada, contemplando al imponente ser que la observaba con aquellos ojos rojos. Era él, el castigado por el cielo, el caído, el primer humano, Adán. Mientras Lute temblaba cada vez más, Adán creyó ver en ella a su costillita. Aquella mujer que lo amó, con la que había obtenido aquel cuerpo, con la que tuvo hijos y compartió los mejores momentos de su vida. Eva. Los fuertes brazos principales de Adán se movieron hacia el rostro de Lute. Ella cerró los ojos con un leve temblor y dejó escapar un pequeño gemido involuntario al sentir las gigantescas manos del caído. Lute los abrió con cierta curiosidad, contemplando el rostro desfigurado del primer hombre, quien la inspeccionaba con atención. Lute se permitió relajarse bajo el toque de Adán. Sus manos acariciaban sus mejillas, tomaban su cabello con delicadeza y lo dejaban correr entre sus dedos. Fue entonces cuando, en la mente de Lute y en la de Adán, los recuerdos se entrelazaron. Ambos adoctrinados en sus deberes por los ángeles, ambos abandonados por aquellos que juraron estar de su lado, y ambos terminando en aquel lugar llamado infierno. Mi señor Adán. El alma de Abel era singular. Se había negado al descanso eterno, esperando su momento para reencarnar, y lo había logrado milenios después de su muerte. Se convirtió en un chamán sin sus recuerdos, heredando una técnica que solo se había visto una vez en la historia: las 10 sombras. Aquella técnica contaba con 10 shikigamis con funciones diversas, culminando en el legendario general divino Mahoraga. Poco sabía él que esa habilidad le fue concedida cuando los ángeles detectaron su reencarnación. Originalmente esa técnica no debía escribirse en ningún recipiente actual, pero hicieron una excepción como un gesto para intentar comunicar a Adán y Eva que su pequeño estaría bien. Caín caminaba por Tokio con el rostro oculto bajo una capucha por vergüenza. Su misión era encontrar a su hermano, no para dañarlo, sino para protegerlo. Había sentido años atrás cómo había reencarnado y debía ir con él, pero no lograba encontrarlo. Algo, o mejor dicho, alguien, se lo impedía. Emilia había sido creada para una tarea: ser la sustituta de Samael y llevar la alegría a los habitantes del cielo. Sin embargo, cuando detectaron la inminente reencarnación de Abel, la asignaron como su ángel guardián. Habían detectado el aura de Caín en Japón, justo donde Abel había renacido, por lo que Emilia había estado interfiriendo en la conexión espiritual entre ambos, haciendo imposible que Caín rastreara a su hermano. Capítulo 8. Los Juegos del Sacrificio. El plan de Rosie se había puesto en marcha. Mediante un contrato de energía, podías ingresar a los Juegos del Sacrificio. Las reglas eran simples. 1. Antes de entrar, debes estar dispuesto a que, si mueres, tu alma y tus puntos se transferirán a la persona que te ejecutó. 2. Las zonas de juego están delimitadas por varios velos que envuelven distintas colonias donde combatirán los participantes. 3. Los jugadores deben matarse entre sí para acumular puntos y sobrevivir. Mientras Rosie disfrutaba del espectáculo, Lute, su aliada en todo esto, se había unido únicamente para conseguir el recipiente de su señor Adán. De lo que ni Rosie ni Lute se percataron fue de la presencia del ángel guardián de Abel, ni de dos personas que se habían sumado por una sola razón. Nos volveremos a ver, Adán. Capítulo 9. De vuelta. Por fin libre. Qué bien se siente la luz contra la piel. Sal de mi cuerpo, maldito. Un chico de unos 17 años repetía el grito con rabia hacia el ser que había tomado el control de su anatomía, rezando para que no fuera algún tipo de demonio. Ja 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 ja. Ya quisieras que fuera un patético demonio, mocoso. El chico se sobresaltó. Ni en su propia mente podía escapar de aquel ser. Se giró, viendo cómo sus pies se hundían en un líquido rojizo. Frente a él, pilas de cráneos bovinos se alzaban a gran altura y, en la cima, la manifestación del alma que lo había poseído descansaba sentada, con el puño apoyado en la mejilla y una amplia sonrisa. Yo, soy tu padre, Abel. Abel. Hermanito. Eres tú. Abel. Musitó la serafín menor, con lágrimas amenazando con brotar de sus ojos. Así que esta era la ángel guardián encargada de cuidar a mi retoño, pensó Adán.
Viendo cómo Lute la había distraído para introducir uno de sus dedos en la boca de su recipiente, deberían despojarla de su título. Dejó de pensar en ello al notar cómo Emily lo miraba, dividida entre el nerviosismo y la determinación de iniciar un combate. Adán no era tonto. Solo poseía una fracción de su poder original y ella, por muy débil o joven que fuese, seguía siendo un ángel. Un ser que en su estado actual podría eliminarlo con facilidad. Además, había gastado casi toda su energía en evitar quedar achicharrado por la luz divina que ella liberó tras golpear a Caín. Ese era otro problema. No sabía cuánto tardaría en llegar la caballería, así que debía ser rápido. Decidió jugársela a todo o nada. Hizo atenuar los tatuajes de su piel, emulando la voz de su hijo, para hacer algo que, un viejo conocido le enseñó al inicio de la creación: mentir. ¿Sí? Mi ángel. Soy yo, Abel. Aquí estoy. Utilizó la voz de su propio hijo para engañarla, algo que jamás había hecho, pero había prioridades. Abel. Chilló la chica llorando, descendiendo del cielo para abrazar con fuerza al humano mientras sollozaba. Estaba con él. Nunca más se volverían a separar. Adán se permitió corresponder a aquel abrazo cálido. No recordaba la última vez que había sentido uno, pero no era el momento para sentimentalismos. Lo siento. Gracias, mi bella ángel. Ja 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 ja. Hijo de puta. ¿Me lo dices a mí, mocoso? Papá. Hasta que Abel no vuelva no te irás de aquí. Jeje, ¿por qué no miras mejor detrás de ti? ¿Qué? Disculpe mi entrada, señor Adán. No importa, Lute, mejor vámonos. Quiero conocer a esa tal Rosie.